Bien, hermanos, buenas noches. Gracias por acompañarnos, hermosa pareja. A los amigos también que nos acompañan, dejaron el calorcito y la comodidad de su hogar para invertir este tiempo con nosotros. Créame que quizás más adelante usted se dé cuenta que valió la pena, que valió la pena. Y yo le prometo que así será. Saben que hoy quiero que empecemos orando por una familia que acaba de perder a un familiar cercano. Un ex pastor ya hace un tiempo eh, fuera del ministerio. Me parece que echando combustible en una gas station le dio un infarto y acaba de fallecer el pobre. Entonces, imagínense ahora, hay unos pastores amigos que van de camino al lugar a comunicar eso a los hijos, porque ya la esposa, la ex esposa, la esposa lo sabía. Así que yo quiero que podamos orar para que Dios dé sabiduría a estos ministros y le dé fortaleza a los hijos para asimilar esta información. La vida es así algo como sui generis. Ahora tú estás alegre, mañana estás triste. Ahora tú ríes y más tarde lloras. Pero esa es la vida que vivimos, ¿verdad? Por eso cada momento se tiene que vivir al máximo, disfrutándolo, aprovechando cada momento y oportunidad. Y aprender a quejarnos menos, porque la vida es tan valiosa, pero al mismo tiempo es tan frágil. Es tan fácil perderla. Y ahí se cierra todo. Se cierra todo. Porque esta tarde, antes de enterarme de eso, llegando aquí, estaba celebrando una boda en mi iglesia central. Entonces vengo de una boda donde hay alegría, celebración, planes, júbilo, a escuchar la otra noticia. Así que esa canción última que cantaste, José, nos anima a pensar que vamos rumbo a un mundo donde no habrá noche. O sea, es una metáfora, es un poema, es algo poético, es un lugar donde el dolor no existirá. La noche nunca ha sido un problema realmente. En el Edén ya existía y no había problema con eso. Pero que no habrá más noche, llanto ni dolor. Es una idea de que todo lo negativo, todo el mal se ha ido y solo reina el bien. Dios y con él sus hijos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar por esta familia. Amado Dios y Padre eterno, aquí estamos delante de ti, agradecido por todo. En primer lugar, por la vida que tenemos, que tú nos has dado. Puede que no sea la vida que hemos querido tener siempre. Puede que esté pasando por algún momento de crisis que todo lo sacude, todo lo amenaza. Nos genera estrés a veces el sencillo hecho de vivir. Pero aquí estamos delante de ti dándote gracias por todo. Como dijo el sabio, mientras hay vida, hay esperanza. Y aquí estamos tomando este momento porque tenemos este medio de comunicación contigo y te agradecemos por ello. Para colocar nuestro sentir, nuestro dolor, al lado del sentir y el dolor de esta familia. Son muchachos jóvenes, no debieran perder a su padre, debieran tenerlo ahí al lado de ellos muchos años para compartir, disfrutar, reír, jugar, comer juntos, consultar a papá, la experiencia de papá. Pero ahora son huérfanos y esta mujer es viuda. Oh Señor, ten piedad y misericordia de ellos, que tu gracia les sostenga, que tu brazo poderoso los cubra. Y la consolación con la que tú nos das, la compartimos y la deseamos para ellos. Aprovechamos la oportunidad también para agradecerte porque estamos aquí también. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, ruego para que abras nuestra mente, nuestro corazón y nos hable, nos hable. Y como el profeta Samuel diremos, habla Señor, que tu siervo oye. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Bien, el día de ayer comenzamos a estudiar el tema de las promesas de Dios. ¿Recuerdan eso? Y yo quiero hacer un par de preguntitas solo para que ustedes vayan ensayando qué va a ocurrir mañana.
porque escuché que las hermanas van a preguntar algo, así que no son preguntas difíciles. Yo le voy a arrojar un par de preguntitas nada más. ¿Alguien recuerda cuando Dios le hizo las promesas a Abraham? ¿Cuál era el tiempo que Dios utilizó? ¿El tiempo verbal? ¿Fue presente? ¿Fue pasado? ¿Cómo Dios le habló? ¿En tiempo futuro? Perfecto, perfecto. Ven, no es difícil. Porque eso nosotros lo enfatizamos. Si usted no lo sabe, pues es difícil. Pero ahora vamos a ver. ¿Cuántas bendiciones en esos 2 o 3 versículos de Génesis se mencionaban? ¿Cuántas? 5, dice la hermana. 5, perfecto. Y ahora, ¿alguien me puede decir a mí cuántas maldiciones se mencionan en los primeros capítulos antes de llegar al capítulo 12? 5 maldiciones. Interesante. Así que tenemos a Dios llamando a Abraham, haciéndole una promesa que o son 7 promesas, lo vamos a volver a ver, o es una promesa que contiene 7 elementos. Es decir, una promesa séptuple. No importa si tomamos cada uno de esos elementos como una promesa o tomamos cada uno de esos elementos como parte de una promesa global. Pero quizás parece más coherente tomarlo como promesas aparte, porque cada una va orientada hacia un punto con una bendición. Cuando vemos que antes de llegar a ese punto, la Biblia ha mencionado 5 maldiciones, pero ahora encontramos 5 bendiciones. Eso nos dice a nosotros, detente, piensa un poco. Esto significa que Dios con Abraham va a empezar a escribir una historia con la cual Dios se propone revertir esas maldiciones. Y yo aquí hago un paréntesis, una pausa. Yo no conozco un creyente que se arrepienta de haberse arrepentido. No conozco a uno que diga, me lamento de haber tomado esta decisión. Yo sé de personas que dicen, yo desde que conocí a Dios como que se me complicaron las cosas. Pero puede dar testimonio de las bendiciones de Dios. Porque Satanás a veces, o casi nunca, se queda de brazos cruzados. Cada pulgada de terreno que él pierde, la pelea con uñas y dientes. Entonces, estas 5 bendiciones incluidas en esta promesa séptuple o estas 7 promesas, le dicen a Abraham, contigo yo empiezo a escribir una historia nueva. Contigo voy a bendecir al mundo, te voy a bendecir a ti, tú serás bendición. Yo voy a estar contigo. Quien te maldiga, quien se oponga contra ti, yo estaré contra él. Son demasiadas garantías las que Dios está dando. Y ciertamente con Abraham ha comenzado una nueva historia. ¿Y saben algo? El libro de Gálatas dice que los que tienen la fe que Abraham tuvo en el Señor Jesús son coherederos junto con él. Es decir, él hereda y nosotros heredamos también con él. No es que heredamos de lo que él hereda, no, es que él hereda lo mismo que yo voy a heredar junto con él. La bendición que Dios le dio a Abraham era una bendición que estaba destinada a mí, a ti. Por eso escuchar la palabra de Dios y no hacerle caso tiene implicaciones. Pero de igual manera, hacerle caso tiene implicaciones positivas. La vida cambia. Lo sombrío se torna claro. Lo difícil se torna llevadero. Y a veces, si Dios quiere y es su voluntad, también lo elimina. Hay personas que dicen, yo tengo una batalla increíble desde que sirvo al Señor. Bien, están siendo probados. Pero hay otros que dicen, desde que conocí al Señor, yo soy la persona más feliz. Dios le da a cada uno lo que necesita en el momento. Y a veces lo que yo necesito es ciertas pruebas para confrontar ciertas cosas en mi vida o en mi familia, que cuando yo las supere serán cosas del pasado y yo seré feliz. Pero aún en medio de la prueba, Dios promete enviar junto con ella la salida.
y también promete estar contigo, fortalecerte, animarte, pelear por ti, cubrirte, fortalecerte para seguir victorioso. De manera que Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 7 promesas. Abraham respondió en fe a Dios, porque no hay otra manera de relacionarse con Dios sino por fe. Y el libro de Hebreos capítulo 11, verso 8, solo a manera de información, dice que cuando Dios llamó a Abraham, obedeció sin saber para dónde iba. Piense un poquito nada más. El texto realmente dice, Abraham siendo llamado, óigame bien, no cuando Dios llamó a Abraham, Abraham obedeció, no. Abraham siendo llamado, obedeció. Eso es que desde que la voz de Dios empezó a sonar en su mente, Abraham empezó a moverse en dirección a donde la voz dijo que se moviera. La Biblia dice que Jesús se encontró con Leví y le dijo, sígueme. Y dice, inmediatamente dejándolo todo se levantó y lo siguió. La mujer samaritana tan pronto descubrió que el Mesías era ese hombre con el que estaba hablando, salió corriendo a la ciudad a comunicarlo a otros. Es imposible quedarse quieto cuando se escucha la palabra de Dios. Es imposible que mi vida no tome un rumbo diferente. Hay en el libro de Apocalipsis, curiosamente, también 7 promesas. 7 promesas. Y estas 7 promesas, como las promesas de Abraham, curiosamente también apuntan hacia el futuro. Porque cada una de ellas dice, al que venciere, le daré. O al que venciere, le haré. O el vencedor recibirá. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Saben qué significa eso? Que Dios es predecible en muchas cosas. Es decir, como Dios fue, Dios es. Como Dios fue y es, Dios será. De manera que sus acciones del pasado ya me dicen a mí cómo puede Él volver a actuar en el presente. Interesante, ¿verdad? Si hablamos de conocer el futuro, pues Dios es impredecible porque yo no conozco el futuro y si Él no me lo revela, pues ya yo no sé qué pasará. A través de su profecía, naturalmente. Pero en términos de la salvación y de la forma en la que Dios trata con el ser humano, Dios es predecible. Hoy vamos a ver un poquito de eso y vamos a ver la primera promesa que el libro de Apocalipsis contiene. Según el Apocalipsis capítulo 2, verso 7, esta es la primera promesa. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré, noten el tiempo verbal, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. La promesa es sencilla, pero para el que no sabe lo que es el paraíso, para el que no sabe lo que es el árbol de la vida, para el que no entiende qué implica el árbol de la vida, qué ocurría si yo comía y qué dejaba de ocurrir si yo dejaba de comer, quizás la promesa no diga mucho. Y quizás otra pregunta, ¿por qué en la eternidad yo tengo que comer de un árbol? Y lo pongo todavía más curioso, según el libro de Apocalipsis, capítulos 21 y 22. No solo de las frutas del árbol, de las hojas del árbol. Lo pongo todavía un poquito más curioso. No solo cualquier momento, sino aparentemente comeremos de ese árbol cada mes. Porque cada mes es que él produce sus frutos. Pero no es un árbol cualquiera. Porque cuando tú lees el texto, de pronto parece que es un árbol que produce 12 frutos, produciendo cada mes un fruto. Pero el texto realmente en el original muestra que es 12 distintos frutos cada mes. No es un árbol común y corriente.
Y luego vamos descubriendo que Dios le ha dado cualidades a ese árbol que cuando son comidas, tanto en términos de las frutas como del árbol, de las hojas, te dan las propiedades y la posibilidad de vivir para siempre. Pero ahí viene otro detalle. ¿Pero por qué si Él me puede dar vida eterna, yo tengo que tener vida eterna a través de un árbol? ¿No me la puede dar de manera directa y ya? Bien, yo podría hacer toda esa pregunta, pero realmente a mí lo que me interesa primero es lo que el texto dice, y me responda o no mis preguntas, yo me tengo que quedar con lo que el texto dice porque es lo que nos conviene. Es lo que nos conviene. ¿Te parece? Estudiamos este asuntito ahora a ver cómo se construye este caso, cómo nosotros comeremos y qué significa. Miren, en la antigüedad los religiosos que no eran israelitas tenían tradición de tener supuestamente árboles sagrados. Y esos árboles sagrados, algunos producían frutos. Y ellos creían que si comían fruto de esos árboles sagrados, obtenían un vigor y una fuerza renovada. Para ellos, comer de esas frutas era como todo un ritual. Y también creían que al comer de esas frutas, de esos árboles sagrados, declarados sagrados, ellos absorbían como de la energía vital, del vigor que tenían los dioses. Pero la Biblia nos dice que al comer del árbol de la vida, yo estoy comiendo del vigor divino. La Biblia tampoco me dice a mí que por comer del árbol de la vida, yo alcanzo una cosa que no tengo. En la Biblia, comer del árbol de la vida es una recompensa, no un medio para alcanzar la vida. Es una recompensa del que ya tiene la vida. ¿Notan ustedes cómo de pronto se parece, pero como que no se parece tanto? Muchas tradiciones sobrevivieron a través del tiempo. Y muchas verdades que se tenían originalmente, en la medida que los pueblos se dividieron, uno en una dirección y otro en otra, con el tiempo esas verdades se fueron degenerando, transformando, mutando, cambiando. Y de pronto solo quedaba algo de ella, pero totalmente destruida. Y aquí tenemos una evidencia. De manera que comeremos un día del árbol de la vida si vencemos. Si vencemos. Si llegamos al final, bien con Dios. Si dejamos que Cristo nos ayude a vencer. Si permitimos que Cristo sea no solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Cristo quiere ser mi Redentor, mi Salvador, pero también quiere ser el Señor de mi vida. Y en eso el Señor es celoso. Si hemos de ser de Él, solo de Él. Y si vencemos, llegamos hasta el final, entonces Él nos dará el privilegio de comer del árbol de la vida. Es una recompensa. Es como un premio. Es como el postre en la eternidad. Como el postre en la eternidad. En el libro de Génesis, capítulo 2, verso 9, sería bueno que leamos este pasaje. Hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Noten lo que Dios hizo. Así que hasta aquí podemos decir algo. De todos los árboles que nacieron en el huerto, todos eran excelentes. Todos eran extraordinarios. Todos eran agradables a la vista. Este era bonito y aquel más bonito. Y este era bello y aquel más bello. Eso fue lo que Dios hizo. Era agradable a la vista. Cautivaba. Pero también despertaban el apetito, el deseo de comer, de probarlo. Cada vez que yo digo esto, recuerdo en el campito donde yo me crié en República Dominicana. Mi papá tenía muchos tipos de naranjas sembrados, muchos tipos de aguacate. En mi casa había una multiplicidad de frutas y de cosas buenas. Papá le gustaba eso. Si era el grifú o la toronja, era la blanca, la grande, la pequeña. Pero también estaba con la que se hacía el dulce de cáscara de toronja. Que esa no se comía, pero daba el dulce.
Pero estaba el limón agrio, pero estaba el limón dulce. Pero también estaba la toronja que era roja. Pero también había una que tenía poca semilla y era blandita. Esa era la que él comía. Y yo recuerdo que como eran muchos los árboles, a veces yo me pasaba de uno al otro. Y yo tenía la costumbre de subirme al árbol de naranja con un cuchillito. Y yo me sentaba en una ramita y empezaba a tomar naranja y dejar colgada la cáscara. Entonces, tirar el bagazo por un huequito del árbol. Yo tenía la opción de comer hoy de esta, mañana de aquella, pasado de esta y pasado del otro. Era tremendo. Y cada vez que yo recuerdo esto, yo digo, imagínate, si en el mundo caído para mí eso fue tan extraordinario, imagínate en el Edén. Y dice que Dios, dice que esos árboles eran deliciosos a la vista, algo como paradójico porque debería ser delicioso al paladar. Lo que pasa es que la digestión empieza aquí, pero cuando tú ves, ahí empieza la digestión. Las glándulas salivales empiezan a generar saliva y ya tú estás en proceso digestivo. De manera que, y eran buenos para comer, pero dice también, aparte de todos esos árboles, Dios puso en medio del huerto el árbol del conocimiento del bien y del mal, y también dice el árbol de la vida. Así que ahora, aparte de todos los árboles, se mencionan dos de manera particular. Tienen que ser árboles reales, porque si no, los primeros no son árboles reales. Miren, en el capítulo 2, versos 15 y 17, entonces el Señor, cuando lleva a Adán y lo coloca en el Edén, y le dice, mira, este es tu hogar, pero aquí yo quiero ahora comunicarte algo, Dios le dice al hombre, Dios le comunica que hay un problema. El mal ya existe. Y en algún punto él ha de ser probado. ¿Qué quiere Dios? Adelantarse. Tratar de poner las cosas en su lugar para cuando llegue la tentación el hombre pueda estar advertido y tener ventajas. El conocimiento da ventajas. Y cuando la tentación vino, ya sabemos lo que pasó. Pero quedémonos ahí en ese momento. Dios habla con el hombre, versos 15 y 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén, donde Dios hizo crecer todo árbol delicioso a la vista y al paladar, y donde también puso el árbol de la vida y luego el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, para que él lo labrara y lo cuidara. Y que Jehová mandó al hombre y le dijo, mira, de todo árbol del huerto puedes comer. Vamos a tratar de poner un paréntesis. De todo árbol del huerto que es delicioso y agradable a la vista, puedes comer. No hay manera de quejarse, porque lo primero que se dice es que lo que era permitido no era algo que parecía bueno, es que era excesivamente bueno. ¿Para qué algo más? ¿Saben que a veces nosotros lo tenemos todo y todavía estamos buscando algo que realmente no necesitamos? Hay gente que ya tiene el dinero suficiente para vivir y todavía busca más, hasta que se arruina la vida. Otros tienen muchas bendiciones en su vida, lo necesario para vivir una vida cómoda y tranquila, pero se afanan en producir muchísimo más de todo lo que ya tienen. Y entonces, detrás de eso, pierde todo lo que es de más valor. Nosotros a veces, si no lo sabemos, estamos rodeados de árboles hermosos, deliciosos a la vista y al paladar. Y no lo disfrutamos. Cada vez que yo tomo a mi nieto, que ahora va a cumplir 3 años en mayo, y tengo la oportunidad de dormirlo sobre mi pecho, en la cama, cuando estoy en casa, para mí ese momento, eso es algo indescriptible. Porque yo trato de respirar, vivir, digerir ese momento. Porque eso no se va a repetir mucho. Y yo lo tengo. Y a veces me siento tentado a decirle a mi esposa, duérmelo tú, porque estoy ocupado y envuelto en otras cosas. Pero a veces yo mismo me digo, no, olvídate. Es que esto está conmigo todos los días. Pero mi nieto no va a estar conmigo todos los días. Y mañana ya no va a querer estar sobre mis hombros, ni sobre mi pecho.
Así que nosotros a veces tenemos el árbol delicioso y agradable a la vista al lado nuestro, a nuestra disposición, y no lo estamos comiendo. Siempre estamos poniendo los ojos donde no tienen que estar. Y es allí donde está el problema. De manera que Dios le dijo al hombre, mira, te pongo aquí, puedes comer de todo, ahora tú tienes que labrar y cuidar esto. De manera que Dios creó el Edén bonito, hermoso y perfecto, sí, pero no inmejorable. Al labrarlo, el hombre y la mujer lo iban a mejorar. Le iban a poner su propia creatividad humana que Dios le dio. Ellos iban a embellecer lo que Dios hizo bello. Iban a transformar todo lo que podía ser transformado en algo más agradable. Iban a hacer una fábrica de producción de cosas extraordinarias. Pero Dios también le dijo, pero tienes que guardarlo. Y el término guardar ahí significa retener firmemente, proteger, vigilar, cuidar. Eso indica, eso es un eco que le decía al hombre, pero hay un problema, un mal que te lo puede arrebatar. Hay un peligro al acecho. Así que en el verso 16 Dios le da un mandamiento. Dice, Jehová Dios mandó. Eso es un mandamiento. Y si es un mandamiento, esa es la ley de Dios. No importa la forma que tome, lo que Dios manda, esa es su ley para su criatura. Y dice, Jehová Dios mandó al hombre y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. Oigan aquí la estructura del mandamiento. No comerás. ¿Qué les recuerda eso? No matarás. No cometerás adulterio. ¿No les recuerda eso? No eran cada uno de esas declaraciones un mandamiento de los 10. Aquí Dios está mandando. Dios está estableciendo su ley a Adán. Dice, no comerás. No comas. No es que dice, del árbol, no comas de ese árbol. Eso suena a una declaración. Dios le está diciendo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué le dijo? No comerás. Y aquí viene la advertencia. Porque el día que de él coma, ciertamente, bueno, evidentemente es un mandamiento. Y tiene repercusiones. Y Romanos 6:23 ya estaba ahí. La paga del pecado es muerte. ¿Me siguen? De manera que, ¿qué ha de ocurrir ahora? ¿Qué ha de ocurrir ahora? Aquí está el hombre y la mujer, lo tienen todo. Aquí estamos tú y yo. Rodeado de árboles hermosos y deliciosos. Y ahora ya tenemos el conocimiento de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Obvio, esto es una pregunta retórica, pero requiere una respuesta afirmativa que por lo menos diga, bueno, hacer lo que Dios dijo. Porque es la única manera de conservar todo lo que Dios ha dicho. Retener la bendición. En el capítulo 3 se nos dice que la mujer, evidentemente sola en este momento, porque todo lo que ocurre ahí no menciona al hombre por ninguna parte, excepto después que ella ha terminado de hacer por su propia cuenta todo lo que hizo. Dice que la serpiente, que era un animal muy astuto y era el más hermoso de todos los animales del campo que Dios había hecho, le dijo a la mujer. ¿La serpiente hablaba originalmente? Alguna gente dicen que sí. Pero el burro que le habló a Balaam, ¿hablaba realmente? No, ¿pero ¿y por qué habló? Porque hay un ser sobrenatural que lo está utilizando para que su voz sea escuchada. En el propósito de Balaam con un propósito bueno, pero aquí con un propósito malo. La serpiente, dentro de todos sus encantos originales, sí era extraordinaria. Era como para tú decir, wow. Pero yo pensé que lo había visto todo. O yo pensé que había visto cosas hermosas. Pero esta me sobrepasa. Y oigan lo que le dijo. Con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto.
Si esa pregunta se la hubiesen hecho a usted, ¿cómo usted lo hubiese respondido? Sean honestos, no me citen la Biblia, sean honestos. Él no dijo eso, porque lo que leímos ahorita fue que le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. Y la serpiente está haciendo una declaración que niega directamente lo que Dios dijo. Por lo tanto, es una mentira. La mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3. Pero indica que aunque Dios le dijo esto a Adán, Eva se enteró muy bien, porque después que Dios hizo eso con Adán, hizo caer a Adán sueño, creó a su esposa, la trajo y la casó, y Adán le comunicó la palabra de Dios. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comas de él ni lo toques para que no mueran. Esta es la forma en la que la mujer está describiendo lo que Adán le dijo, que Dios le dijo a él. Hay gente que dice que ella exageró porque dijo que no lo toque. Pero yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. Si no se podía comer del árbol, ¿qué sentido tenía que pudieran estarlo tocando? Yo creo que el no lo toquéis es parte de lo que tampoco deben hacer. Quien hace una exageración es la serpiente. Pero ella concluye lo mismo, de manera que ella no exagera porque llega al mismo destino. Porque si comemos, si lo tocamos, si tocarlo es para comerlo, no es tocarlo, ay, qué bonito es. No, eso no es tocarlo para comerlo. Entonces, noten que ella repitió, no comeréis de él. Es el mandamiento. Es la ley de Dios. Dice entonces que la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ustedes captan la declaración de la serpiente? ¿No tiene forma de mandamiento también? Es la palabra de la serpiente versus la palabra de Dios. Y entre una palabra y otra, entre un mandamiento sagrado y un mandamiento diabólico, el hombre y la mujer. No moriréis. Y aquí ahora acusa a Dios de estarle ocultando a ellos algo extraordinario. Lo que pasa es que Dios sabe, dice el versículo 5, que el día que ustedes coman, se les van a abrir los ojos. Ustedes van a ver la realidad. Que las cosas no son como Él ha dicho. Y Él no es como parece. Él parece manso, pero no es. ¿Entienden la frase? Él parece generoso, pero realmente no lo es. Él parece un Dios bueno, pero no lo es. Es un verdugo. Él parece justo, pero no lo es. De manera que, dice él, sigue diciendo, cuando se le abran vuestros ojos, lo que ustedes van a aprender a través de eso, lo que ustedes van a conseguir a través de eso, que él está diciendo que no, que se lo está negando para que ustedes no lo consigan, es que van a ser igual que él. Tremendo. Van a conocer el bien y el mal. Es decir, tener un conocimiento del bien y del mal sin experimentar el mal es ser Dios. Pero en el caso nuestro, si solo conociendo el bien llegamos a experimentar el mal, el gancho es que si lo experimento seré como él. Pero la realidad es que yo quedaré atrapado del mal, subyugado al mal, esclavizado por el mal. Las adicciones empiezan así. Una probadita, por curiosidad, para ver a qué se siente, a qué se sabe. A mí no me hablen de eso porque yo no fui adicto a las drogas, pero a la droga del alcohol tampoco fui adicto, pero sí llegué a tomar mucho. Y todo empezó probando.
Y nadie decía nada y yo seguí probando. Y luego ya me gustaba más. Y después ya me gustaba más. Y después cada fin de semana había que beber. ¿Están siguiendo? Y luego uno andando en un motor bajo trago, ya ustedes saben, la vida no vale un centavo. Y yo recuerdo haber cruzado una curva abierta, obvio, a 110 kilómetros por hora en un motor. Que al día siguiente, cuando yo volví a ese lugar, a 80 no la pude tomar. Yo estoy vivo porque Dios quiso que yo estuviera vivo. Otro día, viniendo de un pueblo, yendo a visitar a mi esposa, era un miércoles en la noche, fui a hacer algo, regresaba, y yo venía en el motor, en una carretera que le estaban construyendo. Ya ustedes saben con qué me puedo encontrar, con un promontorio de piedra, puedo encontrarme de arena, un volteo de tierra, un hoyo, un equipo de esos de trabajo parqueado, un animal, un perro, un gato, todo, hasta tortuga. Y yo a la distancia veo como esa sombra que viene para encima de mí a devorarme, y yo empecé a frenar, y de pronto, ¡pum!, me paré. Una pila de piedras que un camión había dejado así. Si yo a la velocidad que venía golpeo ahí, todavía estuvieran cayendo pedacitos míos. Yo creo que Dios vio algo ahora, de ahora, y me preservó la vida para esto que yo estoy haciendo aquí ahora. El futuro tú no lo conoces, Dios sí, confíaselo a Él. Y de todas las voces que te hablan y que tú escuchas, asegúrate de escuchar la de Él. Y aunque te cueste y te duela, obedece la voz de Dios. Pero ahora te voy a hacer una aclaración. Tú no te vas a salvar por obedecer la voz de Dios. Es decir, no hay mérito en obedecer la voz de Dios, que tú puedas decir, ahora tengo los méritos y ya porque obedecí, tengo los méritos, me salvo. No, así no funcionan las cosas. Es por la fe en Él. Abraham, siendo llamado por la fe, obedeció. La prioridad está en la fe. En la fe. Y la Biblia es clara. Si tú puedes creer a Dios, para el que cree, todo es posible. Todo es posible. De manera que la mujer está ahora ante un dilema. ¿Será cierto lo que acabo de escuchar? Bueno, pues de alguna manera lo que escuchó la convenció. Y yo creo que Eva realmente no pecó cuando cogió la fruta y la comió. Ese es el acto que consuma un pecado que ya se ha consumado primero en la mente. Y dice el verso 6, lean este pasaje detenidamente conmigo, léanlo detenidamente. Al ver la mujer, ¿qué cosa? ¿Qué está viendo la mujer ahora? ¿Qué es lo que la mujer va a ver ahora? Al ver la mujer que el árbol era ¿qué? ¿Cómo el árbol es bueno si Dios lo prohibió? Y a lo único que se le ha llamado bueno es todos los árboles que Dios plantó para que ellos comieran. Pero viene algo más. La mujer sigue mirando cosas. Dice, ¿y qué era? ¿Bueno para comer y qué? ¿Agradable a qué? ¿Y deseable para qué? ¿Alcanzar qué? ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios, de ser como Dios, del bien y el mal, que me convierte en Dios. Tremendo, mis hermanos. ¿Cómo es posible que la mujer esté mirando bueno y agradable lo que Dios ha prohibido? Si el texto lo que antes ha dicho es que lo que Dios creó antes de que ella viera eso, lo único que ella veía bueno y agradable era lo que Dios creó. Pero ahora le ha hecho caso a esa voz. Y vamos a asumir que Eva carecía de conocimiento y que ni siquiera había visto la serpiente nunca. Se estrenó ese día y dice, ay, mira qué bonita. ¿Y qué animalito es este? Ay, pero qué extraordinaria. Mira, parece como un hombre paradita. Hoy tiene alas. Oye, ella está cantando. Emite un sonido como que canta. ¿Tienen leído eso? Ah, qué bueno. Pero le hablo. Oye, ella también habla. Vamos a darle ese voto de duda a Eva. Miren, la tentación
El pecado, se lo está diciendo un pecador y alguien que es tentado continuamente. Y alguien que ha pecado. Yo soy un pecador redimido. Y creo que tú también eres eso. Lo que un hijo de Dios no es un pecador empedernido. Ni un rebelde contra Dios. Porque eso entonces indica que no está bajo el dominio de Dios. Miren, el pecado, cuando nosotros le hacemos caso, le prestamos oído, cuando tú esos oídos que Dios creó para que lo escuche a Él y escuche su palabra, y cuando tú esos ojos, estos ojos que Dios creó para que nosotros lo viéramos a Él, viéramos su gloria, viéramos la bondad de su creación y las cosas buenas que Él creó para nosotros. Este mundo así oscuro y feo como está lleno de cosas extraordinarias y bonitas que día a día se pueden disfrutar. En familia, en la soledad, en la compañía, en la comida, en el amigo, en la iglesia, en el tren, donde quiera. Pero el pecado tiene la particularidad de engañarnos de tal manera que funciona como si fuera un hechizo que nos hace alucinar. El que alucina está viendo cosas, pero no está viendo la realidad. Y la mujer está alucinando aquí espiritualmente. Ahora ve hermoso lo que Dios dijo que no. Y para colmo, se atreve a concluir por lo que está viendo y ya por lo que oyó, que también es agradable de comer como Dios dijo que lo otro era comer. Si el texto te hubiera cortado ahí y no tuviéramos nada más, ya usted sabe lo que pasó. Ahí no hay marcha atrás. Cuando tú y cuando yo empezamos a parlatear, a conversar con la tentación, somos víctimas del pecado. No hay nadie que resista eso. Porque si Eva, siendo perfecta, no lo pudo resistir, tú que eres un ser humano caído, débil, acostumbrado a hacer el mal, ¿te va más rápido en el resbalón? Por eso la clave está en hacerle caso a Dios lo más rápido que se puede. Siempre que yo he fallado es porque he parlateado. He entrado en conversaciones con la tentación. Y siempre que venzo es porque escucho inmediatamente a Dios. Le está hablando la voz de la experiencia. En ese sentido, ¿eh? Entonces, mis queridos, cuando el libro de Apocalipsis dice que comeremos del árbol de la vida, ¿qué es lo que nos quiere decir? Yo quiero entrar a esta parte aquí, porque yo no quiero predicarle muy largo, porque se supone que yo vuelvo mañana. Dios entonces tuvo que hacer algo. Génesis capítulo 3, ahí mismo todo en el capítulo 3, versos 22 y 23. Dios el Señor dijo, bien, vamos a ver el veredicto de Dios después que el hombre ha caído en pecado. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Ajá, entonces finalmente lo logró Eva. Pues conoce el bien y el mal. Ah, pero entonces el diablo tenía razón. Hasta ahí parece que sí. Y luego Dios dice, no vaya a ser que ahora extienda su mano y que haga, tome también, porque ya tomó de uno, del árbol de la vida y coma y que viva para siempre. Comer del que ya comió quita la vida. El día que coma, mueres. El texto realmente dice, muriendo morirás. ¿Saben lo que significa eso? Empezarás a morir. Y aunque Adán vivió casi 1000 años, ¿dónde está? Bajo tierra. Y aunque Matusalén vivió 960 y ¿cuántos fueron? 69. ¿Dónde está? Bajo tierra. Y ahí vamos a terminar nosotros que no llegamos ni a 100. Y si llegamos a 100 nos arrepentimos de haber llegado. ¿Captan el punto, mis queridos hermanos? El pecado tiene efectos desastrosos. Escuchar la voz equivocada tiene efectos desastrosos. Y Dios entonces dice, ahora para que no vaya a eternizarse, a vivir para siempre en esa condición en la que ahora se encuentra, creyéndose que es Dios, el Señor lo sacó del huerto del Edén.
Y fuera del Edén, ni hay más árbol del conocimiento del bien y del mal para seguir probando lo que se supone que es bueno y que tampoco era, y que ya ellos se dieron cuenta que no era bueno nada. Y ahora entonces el temor a morir le hubiese dicho a Adán y a Eva: entonces ahora sí, de verdad que vamos a morir. Entonces la solución, ¿cuál es? Para seguir viviendo, comer del árbol de la vida. Y Dios dijo: no, espérense, aquí hay un problema ahora. Porque el árbol de la vida es para los vencedores. ¿Me están siguiendo? ¿Creen ustedes que Apocalipsis está inventando esa idea? Por eso dice que está en medio del paraíso. Quiere que tú te vayas al principio. Y quiere que entienda que tú los comerás si vences. Aquí ahora hay que arreglar un asunto con Dios que no está bien. Y si lo arreglamos, nos reconciliamos con Él y dejamos que Él guíe esta vida, entonces nosotros, si vencemos en ese contexto, Él nos dará acceso nuevamente al árbol de la vida. Pablo dice, según 2 Corintios capítulo 12, versos 2 y 4, que el paraíso, lo que Apocalipsis llama el paraíso, es lo que Pablo llama de otra manera en esa carta el tercer cielo. Cielo atmosférico, cielo del espacio y el tercer cielo, es decir, lo que está más allá, que es el lugar donde Dios mora. Es así como la Biblia presenta este asunto. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice que el árbol de la vida está plantado en medio de la calle de la ciudad de Dios, que ahora mismo está en el cielo, la Nueva Jerusalén. Y que al final de los tiempos, que Apocalipsis llama 1000 años, descenderá a la tierra. Y como el árbol está sembrado en medio de las calles de esa ciudad, cuando la ciudad descienda, el árbol viene ahí con ella. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 22. Este será quizás nuestro último texto. No sé si alguien se anima a leer este pasaje con voz tronante y fuerte. Apocalipsis 22. Verso 14, capítulo 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Ustedes captaron el punto? Bienaventurado, esa es la última bienaventuranza del Apocalipsis, que de hecho hay 7 también. Los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que Apocalipsis está diciendo de esa manera. No hay manera de lavar una ropa en sangre y que salga limpia. O sea, no puede estar hablando literalmente. Está hablando metafóricamente, simbólicamente. Y lavar la ropa es lo que yo soy, mi carácter. Y este carácter tiene que ser metido a esa lavadora celestial para que sea lavado en la sangre del Cordero. Para que yo pueda tener esa vida que perdí, que no tengo, y que quizás ya nosotros tenemos. Y que nosotros tenemos los que servimos al Señor. Y entonces, cuando eso ocurra, Dios me dará a mí la oportunidad de entrar por las puertas de esa ciudad y vislumbrar a la distancia el árbol de la vida. El libro de Apocalipsis dice que del trono de Dios sale un río y que a un lado y al otro lado del río está el árbol de la vida. Y tú dices, pero ¿cómo puede estar de un lado y del otro lado? Sí, puede estar de los dos lados, si tiene 2 troncos y se une en el centro. Y asciende como un árbol entonces, con 2 extremidades, una de un lado y otra de otra. Y ese árbol de la vida es el que produce 12 frutos distintos cada mes. Y hasta sus hojas son para la sanidad de las naciones. Qué maravilloso nuestro Dios. Y si tú dejas que Jesús sea tu Jesús y que deje de ser el Salvador del mundo y se convierta en tu Salvador personal,
entonces Dios te dará la oportunidad y el privilegio de entrar por esas puertas que se cerraron en el Edén, precisamente para impedirnos comer del árbol de la vida y ahora para permitirnos tener acceso al árbol de la vida. ¿Saben qué es lo que Dios está diciendo con eso? Para que podamos vivir otra vez para siempre. Que eso era lo que Dios quería de Adán, que él viviera para siempre. Ah, mis queridos hermanos, yo no sé si a ti de pronto te da como el anhelo y el deseo de estar allí. El deseo y el anhelo de poder comer de ese árbol y de esas hojitas. Y todos como un grupo de redimidos estar en la presencia de Dios, en esa ciudad amada, en esa metrópoli global. Y poder entonces vivir esa vida que se mide con la vida de Dios. Una vida eterna. ¿Quién es el valiente, el primer valiente que al decir eso con sus manos se pone de pie para confirmarlo? ¿Y quién más dice, Señor, yo quiero estar allí? Yo quiero comer del árbol de la vida. Yo quiero lavar mi ropa en la sangre del Cordero. Miren, estas decisiones no son conmigo ni con la iglesia, son con Dios. Son para ti, para tu bien. Este es el primer ladrillito que Dios quizás está poniendo en el edificio de tu vida para construir todo un edificio que perdurará por la eternidad. El que construye su casa, según la Biblia, en Dios, cuando venga la tormenta, su casa no caerá. Y no hay una persona que se haya decidido a confiar en Dios, que Dios lo defraude. Dios no defrauda a nadie. Si tú eres capaz de creer, y yo sé que lo eres, el pecado no te quitó esa capacidad. El Espíritu de Dios lo motiva en ti para que tú respondas en un acto de fe, que tú puedes decir, sí, Señor, sí, Señor. Ahora mismo yo no sé cómo y no puedo, pero te digo sí, abre la puerta y deja que Dios entre. Que sea Él que organice las cosas, porque nosotros no hemos podido. Él sí puede, Él sí sabe cómo. Y si nosotros le pedimos eso, Él lo hará. ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo no sé. Sé que Él lo hará. Y cuando Él decida hacerlo, tú estarás lista para el cambio. Y cuando tú mires para atrás, te darás cuenta que Dios hizo algo increíble en tu vida. Y ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Vamos a orar. Oh Señor y Dios, aquí estamos delante de ti. Agradecidos, Señor, por todas las cosas. Bien pudimos estar en casa mirando una película, una novela grabada del viernes, que no pudimos ver el capítulo de ese día. Teníamos el control en la mano y podíamos cambiar de canal como queríamos, pero elegimos este canal. Y aquí te encontramos y escuchamos tu palabra. Tú nos hablaste a través del canto, también a través de la oración, pero también a través de tu palabra. Permite que eso permanezca en nosotros para bien, para nuestro crecimiento espiritual. Y danos la oportunidad de alcanzar la victoria, el triunfo sobre el mal, sobre las tentaciones, sobre las voces disidentes de allá afuera que tratan de traer a nuestra mente un mensaje incierto, un mensaje que aunque tiene parecido al tuyo, realmente nos lleva en dirección contraria. Líbranos del poder de la tentación, fortaleciéndonos, capacitándonos, iluminándonos. Pon en nosotros nuevos deseos, nuevos impulsos, nuevas fuerzas en la dirección correcta. Y cuando caigamos y no podamos seguir, nos levantemos y te pidamos de vuelta que nos reencamine por el mismo sendero. Perdónanos porque hasta aquí, Señor, nuestra vida no ha sido lo que tiene que ser. Pero te pido que a partir de hoy pueda empezar a hacer eso. Vinimos con bien y te pedimos que nos lleve con bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. ¿Cuántos nos vuelven mañana? Yo estaré aquí mañana. Si usted no viene, se va a perder un buen tema y buenos especiales. Bendiciones.